Bueno, el tema de hoy es alquenos, alquinos. Vamos a ver un poquitito acá. Y alcanos, alquenos, ¿m? No son los hidrocarburos que tienen como mínimo un doble enlace entre los carbonos. En definitiva, es lo mismo que los alcanos, con la diferencia que en vez de tener todos enlaces simples, tienen al menos un enlace de doble entre los carbonos. Y en la denominación se reemplaza el final, en vez de ano, eno. Ojo con lo que dicen, ¿Eh? Entonces, fíjense acá en la fórmula semidesarrollada que tengo un carbono, dos hidrógenos, y esto está unido con un doble enlace con el otro carbono. Y este se va a denominar eteno. Así como el alcano era un solo carbono, acá voy a necesitar dos. Bien. Acá está el dibujo de la fórmula semidesarrollada. Si yo tuviera que hacer la fórmula desarrollada, esperen que la encuentre, ¿cómo se les ocurre que haría este dibujito? Yo se los hago en un papel y ustedes, mientras tanto, vayan pensando. ¿Ya pensaron cómo harían el dibujito de la fórmula desarrollada, no la semidesarrollada? A ver si se ve. Eh, un carbono al lado de otro. Sí, puede ser al lado, puede ser una... No, se ve todo borroso. ¿Lo ven? Más o menos, sí. Más o menos, sí, se ve todo borroso. Mi cámara no es la mejor. A ver dónde lo puedo poner para que... Pero bueno, fíjense, traten de imaginar, traten de imaginar que yo tengo un carbono unido con un doble enlace con el otro carbono. Y después, como tengo dos enlaces entre los carbonos, tengo que completar con los hidrógenos los que me restan. ¿Cuántos enlaces tenía el carbono? Uno. Dos. Cuatro. 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 Entonces, si tengo dos unidos con el otro carbono, ¿cuántos cuántos enlaces me quedan para completarlo con hidrógenos? Dos. Dos. ¿eh? Entonces, ¿se entiende cómo está el dibujito? Horrible mi cámara. Tengo. Sí, ¡Ay, profe, encima se se ve el entiende. espejo! Ahora me doy cuenta. Un carbono con un doble enlace con el otro carbono y después los otros enlaces completados con hidrógenos. Bien. Profe, o sea que son 2 carbonos y 4 hidrógenos. En este caso sí, porque es un eteno. Si yo tengo un propeno, que son ¿cuántos carbonos? Ay, no sé, Tres. profe. 3, Tres. buteno 4, 2 buteno 5 y así sucesivamente. Los nombres, son, acordarse de esas cosas es medio al cohete. Pero recuerden eso, recuerden cómo hacer la fórmula, la fórmula desarrollada, perdón, la desarrollada. Así, como hicieron en el dibujito, los que me lo mandaron, los que no me lo mandaron, todavía lo espero.
recuerden que siempre va a haber entre un carbono y otro carbono un doble enlace, con lo cual me van a quedar otros 2 enlaces libres para precisamente unirlo con los hidrógenos. Pero recuerden esto, que tienen al menos un enlace doble, lo cual no quiere decir que no haya otros enlaces dobles. Como mínimo en los alquenos tiene que haber un enlace doble. Después puede haber más. Y siempre esos dobles enlaces van a ser entre carbonos. Un carbono se une con un doble enlace con el otro carbono. Es la única diferencia que hay entre diferencia en el desarrollo de la fórmula, ¿no? Ahora vamos a ver que hay otras diferencias entre los alcanos y los alquenos. Pero recuerden esto, alcano, un enlace. Alqueno, al menos un doble enlace. Y los alquinos, eso habíamos hablado un poquitito el otro día. ¿Qué característica podía tener? ¿Qué característica podría tener? No, ¿qué característica tenía? ¿Cuántos enlaces Tenía podía 3 enlaces. Exactamente. Como mínimo tenía un triple enlace. Y yo tengo un carbono con un triple enlace con otro carbono, ¿cuántos enlaces me quedan para compartir con un hidrógeno? 1. Bien, Me perdí ahí, profe. bien. Vamos de nuevo. El carbono tiene 4 enlaces para que yo lo pueda unir con los hidrógenos. Sí. En el caso de los alcanos, simple, en el carbono le pongo un hidrógeno a cada palito de alrededor. En el caso de los alquenos, si tengo 4 y tengo 2 enlaces que se están compartiendo con otro carbono, me van a quedar nada más que 2. Que 2. Y en el caso de los alquinos, como estoy compartiendo 3 enlaces entre carbono y carbono, me va a quedar un solo enlace para compartir con un hidrógeno. Ya entendí, profe. Buenísimo. Acá les habla, en los alquenos, les habla un poco de lo que es la isomería. De la isomería de posición y los isómeros de cadena. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la isomería? Es, en realidad, pues nosotros acá estamos viendo un dibujo. Y un dibujo es bidimensional, en alto y ancho, nada más. Pero la realidad es que todos estos elementos, todas estas cosas, tienen una posición tridimensional en el espacio. Y depende para dónde esté, va a tener una forma u otra forma. No es lo mismo que yo vea mi mano. ¿Ven mi mano? No es lo mismo que... ¿La ven? Sí. Hola. Cri, cri. ¿Ven mi mano? Sí, profe. Bueno, ¿es lo mismo ver mi mano así que así? No. No. Obviamente, no es lo mismo verla así, pero sigue siendo mi mano. Pero puede ser que si yo la tengo así, obviamente me permite, no sé, escribir, agarrar una virome y escribir, agarrar el mouse, porque la tengo en una posición funcional. Pero si yo la tengo así, sigue siendo mi mano, sigue teniendo la misma forma, sigue teniendo 5 dedos, 5 uñas, sigue teniendo todo lo mismo, pero es medio complicado agarrar el mouse de esta manera. Eso es la isomería. A pesar de tener para un lado o para el otro los mismos componentes, eso es la isomería de posición, perdón.
o sea, de una forma va a ser activo y de otra forma puede que sea inactivo o no, o también puede ser activo. ¿Mm? Eso es lo que ocurría, ¿se acuerdan con la tiroxina? Vamos a llevarlo un poquitito a la parte farmacológica para que se entienda un poquitito para qué carancho aprendemos esto. ¿Mm? La levotiroxina. En la tiroxina, que era la hormona tiroidea, la medicación es levotiroxina, está rotada precisamente para que sea más activa, o para que sea activa en realidad. Isómeros de cadena presentan distinta distribución de los átomos en la molécula. Pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo, o sea, cuando tengo un doble enlace entre carbono y carbono, cuando estamos hablando de una molécula de más de 2 carbonos, obviamente, ese doble enlace se lo puedo poner al principio, se lo puedo poner al final. Entonces eso es la isomería de cadena. Y acá pasa exactamente lo mismo. Propiedades físicas y químicas de los alquenos. En las propiedades físicas de los alquenos difieren poco de los alcanos. Las densidades son un poco más altas y su punto de fusión y de ebullición algo más bajo. Con lo cual, si el punto de ebullición es más bajo o de fusión es más bajo, es porque son un poco más combustibles, por decirlo. A temperatura ambiente el eteno, el propeno y el buteno son gases. Los siguientes hasta 18 átomos de carbono son líquidos. Y los superiores a 18 carbonos son sólidos. Esto es igual, ¿se acuerdan que los 3 primeros eran gases, hasta 18 líquidos y después de 18 sólidos? Son insolubles en agua. Esto sí es importante porque hay, también es igual al otro, pero sí son solubles en solventes orgánicos como el alcohol, el éter. En cuanto a las propiedades químicas, son mucho más reactivos que los alcanos debido a la presencia del doble enlace. Además de ser combustibles, producen reacciones de adición por la ruptura de un doble enlace. ¿Qué significa esto? Yo tengo unido carbón con 2 enlaces. Estos dos no me... Espera que... No puedo, bueno, no importa. Trato de hacer el coso. Cuando yo los separo, tengo 2 enlaces sueltitos. Estos 2 enlaces sueltitos, obviamente, pueden reaccionar con otra cosa, pueden ser con una, con otra, y es más reactivo, porque cuando los separo, tengo 2 enlaces este es el carbono, estos son los 2 enlaces, estos de acá están unidos, pero estos 2 enlaces que los separo pueden reaccionar con 2 cosas. ¿No? El otro yo tiene uno solo, entonces si lo soltaba podía reaccionar con una sola cosa. Al tener 2 pueden reaccionar con 2. Y los alquinos que tenían 3 enlaces sueltos o agarrados con el otro carbono, si lo soltaba, ¿qué les parece? ¿Es más o menos reactivo? ¿Más? Más, porque en vez de tener 2, ¿cuántos tengo? 3. ¿Se entiende esto? Si yo tengo... Profe, ¿entonces los alquinos tienen triple enlace? Sí, entre 2 carbonos. No llegamos todavía, Entre pero estamos adelantando un poquito esto. Bien. Y otra de las cosas importantes que tienen es la polimerización. Dice, las moléculas de un alqueno se pueden unir entre sí formando moléculas gigantes o macromoléculas llamadas polímero. Cada una de estas moléculas simples que se unen reciben el nombre de monómero. O sea, yo tengo una molécula
que se une con otra molécula, que se une con otra molécula, que se une con otra molécula, y me hace una pelota, una molécula grande, un polímero. Pero cada una de estas moléculas, que después se une con las otras, se llama monómero. Mono de uno, mero de molécula. Acá les dice que la polimerización del eteno se efectuó a una presión de 1200 atmósferas y 200 grados centígrados. No me interesa. Combustión. Cuando los alquenos arden en presencia de exceso de oxígeno, se oxidan, produciendo dióxido de carbono, vapor de agua y energía. Son bastante energéticos. ¿Por qué? Precisamente por este doble enlace. Cuando los separo, me van a dar más. Bien, después, ya nos está quedando poco tiempo de la reunión. En la que viene vamos a analizar un poquitito más los alquinos. Ahora cortamos. Así, porque ya les digo, si arrancamos con alquinos ahora, en cualquier momento se nos va a cortar y nos va a quedar la explicación cortada. Traten de juntar dudas con respecto a esto que estuvimos viendo y las despejamos en la siguiente reunión. Corto y en 10 más o menos, que es lo que tarda en descargarse el video, arrancamos con la segunda reunión. Bueno, profe. Bueno.